Así que bienvenidos a esta charla sobre la mentalidad del dentista exitoso. Voy a comenzar, vamos a grabar la plática y bueno, si al final tienen preguntas, pues yo con mucho gusto les respondo. Pero vamos a comenzar. La charla es la mentalidad del dentista exitoso y está hecha justamente para dentistas. ¿Qué tipo de dentista? Pues aquel dentista que es muy comprometido, que ha sido estudioso, que puso su consultorio, que es responsable, que da lo mejor de sí, pero que trabaja incansablemente y sus ingresos no lo reflejan. Esto es porque hay algo más que quizá no ha identificado. Entonces, ¿cuál es el objetivo o el propósito de esta charla? Es justamente proporcionarte algunas herramientas para que te des cuenta que ante los cambios, los desafíos que se presentan en la vida y que se están presentando en este momento en la odontología, ahí hay oportunidades de crecimiento, pero para tomar esas oportunidades es importante desarrollar nuevas habilidades, habilidades mentales, emocionales para maximizar lo que tú eres como dentista, como profesional, como persona. Hoy te voy a compartir algunos aspectos clave que necesitas tomar en cuenta justamente para esto, para aprovechar estas oportunidades. Y dice, ¿por qué la mentalidad? Dice aquí, porque el éxito comienza en tu mente. Y si haces y haces y no llegas a lo que quieres, es que ahí hay que evaluar tus creencias, ¿sí? Porque el éxito viene de adentro, el éxito no es ir allá afuera y traerlo, el éxito comienza en nuestro interior y dependiendo de esas creencias y de eso que tenemos adentro nosotros, es como vamos a construir nuestra realidad externa, aunque a veces esto nos resulta difícil de creer, sobre todo cuando no estamos muy relacionados con estos temas de la mente y de las creencias o de todas esas estructuras mentales, de patrones de comportamiento, de cómo es que generamos la realidad y atribuimos este tema de generación o de creación de la realidad a algo fantasioso o a algo ilógico, ¿no? Entonces, hoy te voy a compartir algunas cosas de acuerdo a lo que ha sido mi experiencia. Y es importante que lo primero que sepas es que vas a responder al mundo de acuerdo con tu programación mental. Y pongo aquí esto como un celular, como los celulares responden de acuerdo a las apps que tienen y a la programación, ¿sí? Sería imposible que tú puedas entrar a tu cuenta de banco si tú no tienes instalada la app para generar, para mover, hacer estos movimientos de dinero, ¿no? Entonces, igual no puedes tener un resultado en tu vida si tú no tienes instalada la creencia en tu subconsciente, en tu mente subconsciente, sobre ese tema donde tú quieres crecer, donde tú quieres obtener. O el más común, el más fuerte, no solamente para los dentistas. El tema del dinero, del crecimiento, bueno, el éxito se vincula mucho al dinero, aunque no es, tener dinero no es sinónimo de éxito, pero para tener éxito, el dinero es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos para tener un nivel de vida donde tengamos una casa cómoda, donde tengamos un auto, donde podamos tomar unas vacaciones, donde podamos enviar a los hijos a un buen colegio, comprar ropa, vernos bien, disfrutar, y para todo eso se necesita dinero. Entonces, la mayoría de la gente se ha enfocado en ver, en hacer, trabajar para tener dinero, ¿sí? Y ahí se queda nos quedamos enganchados, porque yo también así lo he vivido. Nos quedamos enganchados en tengo que hacer dinero, debo de tener dinero. Y pareciera que tenemos una guerra, una persecución con el dinero y el dinero se quisiera escapar. Así parece. Todo eso, la relación que tengamos con el dinero va a depender
de las creencias que están acá en nuestra mente subconsciente. Y esto es parecido a una pareja, ¿no? Las mujeres, bueno, mi caso así fue una relación de codependencia, una relación de violencia intrafamiliar hace ya muchos años, lo que me llevó también al crecimiento personal y a buscar soluciones. Y terminas esa relación, pero si no cambiaste la codificación interna, si no cambiaste cómo te ves, cómo te valoras, tus creencias acerca de la pareja, cómo tiene que ser una relación, cómo debe de, todo eso, lo que va a pasar es que vamos a repetir la historia. Entonces, pasa lo mismo con el consultorio. Si nosotros no identificamos, si nosotros no estudiamos, analizamos y vemos cuáles son esas creencias bajo las cuales estamos operando, vamos a ir a los mismos resultados una y otra vez, una y otra vez. Y si estos resultados son de dificultad, son de esfuerzo, de trabajo duro, de sacrificio y sobre todo de no ver lo que estamos buscando, de no llegar a esas metas, pues entonces lo único que conseguimos es frustración. Así que en esos momentos necesitamos hacer un cambio, porque si no hacemos un cambio ante los cambios de la vida nos cambia, porque nos cambia. Hay casos de grandes empresas como fue Blockbuster, Nokia, Kodak, y así podríamos buscar otras más, que cuando vino todo el cambio de la tecnología, de lo digital, ellos creyeron que no iba a pasar nada y se quedaron así, no atendieron lo que estaba sucediendo y pues bueno, desaparecieron, pero... Nosotros en la industria odontológica no queremos que eso suceda. Ahorita está habiendo grandes cambios, como fue en el 2000 cuando pasó de la odontología sobre coronas de metal, todos los metales que se usaban, el metal porcelana, que era muy básico, y llega la odontología estética. Eso fue un gran cambio que hubo en ese momento. La revista ADM hizo esta publicación, compartió esta investigación que se hicieron durante 3 décadas, 80, 90, 2000, donde analizaron a un grupo de dentistas de un estrato social alto, medio y bajo, que en el 80, es el grupo del nivel alto, en el año 1982, vivían, el 52% de ese grupo de dentistas vivía muy bien. Para el año 92 habían caído y solo el 19 vivía muy bien. Y ya para el 2000 solamente un 11% de ese grupo vivía muy bien. A mí me llamó la atención esta tabla porque los que vivían muy bien cayeron, lo cual quiere decir, o para mí así fue la interpretación, que estaban muy cómodos y que no se adaptaron a los cambios, que siguieron brindando sus servicios de la misma manera y haciendo las mismas cosas. Sin embargo, el grupo de dentistas que vivía mal en el estrato social C, ahí hubo un cambio interesante. Por ejemplo, vivían bien el 42%, para el 92 el 27%, pero para el 2000 ya había incrementado a un 48%. Lo que dice para mí esta tabla es que si nos movemos de hacer las cosas que estamos haciendo, sí se puede cambiar sin importar lo que está pasando afuera, nosotros podemos hacer cambios desde adentro, desde nuestra decisión. Entonces, ahorita como dentista, el gran cambio que existe es la odontología digital. Si bien esto no es nuevo, llevamos alrededor de 20 años. Yo comencé con la odontología digital hace 11 años en el laboratorio con la parte del CAD/CAM. Muchos dentistas ya tienen muchísimo más tiempo. Sin embargo, en este momento la odontología digital está tomando una fuerza impresionante. Ahorita sí, cada vez más dentistas ya están invirtiendo en un escáner intraoral, ya están conectando con laboratorios que tienen CAD/CAM, ya quieren enviar un archivo digital, ya no quieren estar tomando impresión y haciendo todo esto. Cada vez más laboratorios igual están invirtiendo. Entonces, ahorita
está sucediendo como el momento de la gran transición, ¿sí? Es un momento en el que te preguntas o entras o qué va a pasar contigo. Y bueno, dice, cuando las cosas cambian en el exterior, hay una fricción en el interior. Y es que nosotros estamos programados no a nivel de la mente consciente solamente, sino a nivel de la mente subconsciente. Entonces, cuando las cosas están cambiando, en el ser humano se activa este instinto de supervivencia, se activa el miedo, se activan programas que están instalados en nuestra mente subconsciente y a veces estos programas no son los mejores para crecer y para adaptarnos al cambio y lo que hacen es generar una fricción, entrar ahí en una lucha entre ¿qué hago? ¿Me adapto? ¿Invierto? ¿Hay riesgo? ¿O no lo hay? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perder mi dinero? O si no tengo el dinero para invertir, pero ¿cómo? Otras personas ya lo están haciendo y yo no puedo. Y se genera un cúmulo de emociones y sobre todo te digo, esa fricción interna entre lo que está pasando, lo que crees que deberías de estar haciendo y lo que no estás haciendo. Entonces, con esta plática, por eso te digo, quiero ayudarte a que tengas esta claridad sobre la situación que vivimos hoy en día, que es de oportunidad, pero que demanda un compromiso del dentista, que demanda un cambio en la mentalidad y que demanda pues arriesgarnos, ¿sí? Correr un riesgo e ir hacia adelante. Ahora, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Yo soy técnico dental, ya lo había compartido en otra charla, soy técnico dental, tengo casi 30 años que egresé, bueno, tengo más de 30 años, egresé de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 1990, pero con mi propio laboratorio, tengo 25 años, cumplí este año, 25 años de tener mi propio laboratorio, fue o ha sido, porque sigue siendo, uno nunca termina de aprender, nunca terminamos de decir ya llegué, ya soy exitoso, ya hasta aquí, nunca terminamos, porque la vida es un constante movimiento. Yo crecí aceleradamente en los primeros años, pero tenía mis propios programas. Y te digo, cuando traemos programas de limitación, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a un tope y en ese nivel nos caemos para volver a empezar. ¿Por qué? Pues porque sufrimos carencia de niños y creímos que la vida era así, era dolor, era esfuerzo, era sacrificio, porque nos dijeron que no merecíamos esto, que el dinero no era para nosotros, que es peligroso tener mucho dinero, que es muy difícil ir más allá, que estás expuesto. Bueno, hay un sinnúmero de creencias. Entonces, yo crecí aceleradamente, pero ¿de qué me di cuenta al cabo de unos años? Que me sentía exactamente igual o que tenía quizá más problemas cuanto más dinero tenía que cuando tenía menos. Pero era prácticamente era la misma historia de me sigo esforzando, de se llegó el fin de mes, ahora tengo que pagar más sueldos, tengo que pagar el otro equipo que estoy comprando, tengo que pagar las colegiaturas, el tengo que, y vivir en un estado de estrés. Entonces, comencé a buscar, digo, les comentaba que yo viví un matrimonio de codependencia, de violencia intrafamiliar. Cuando yo me divorcio, yo comienzo a ir a terapia, psicología, para identificar qué en mí me había llevado a eso. Y bueno, eso ya me hacía que leyera algunos libros, que buscara la forma de tener una mejor vida, de ser más libre, ¿no? De estar más en paz, más libre y sobre todo quería yo que mis hijos vivieran diferente y que no llegaran a una situación como la que yo había vivido. Así llegó para mí este libro de los secretos de la mente millonaria. Ahí dice que nuestra forma de pensar genera sentimientos y que esos sentimientos o emociones nos llevan a una manera determinada de actuar y que de ahí los resultados. Entonces, si yo tengo un pensamiento que es peligroso tener dinero,
pues ¿qué hace cuando estoy ganando más? Me va a dar miedo y en consecuencia, y aunque no me dé cuenta, porque nunca nos damos cuenta, vamos a generar acciones para deshacernos de ese dinero. ¿Qué es lo que sucede? Se nos descompuso el equipo, me enfermé, tuve un accidente, choqué, mil cosas suceden y nos deshacemos de ese dinero extra que ya teníamos. Entonces, cuando yo leo Los secretos de la mente millonaria, pues quiero saber más, comienzo a buscar. Eso me lleva a estudiar diferentes técnicas. Comencé primero comencé con temas de desarrollo empresarial porque yo decía, mi estrés y es que no sé gestionar la empresa, necesito aprender, necesito saber cómo administrar, cómo llevar el dinero, cómo comunicar con los trabajadores, cómo liderar, todo. Pero posteriormente dije, no, si esto no me da esta tranquilidad y esta paz que yo quiero porque siguen sucediendo cosas, entonces yo dije así, el problema soy yo. Y ahí comencé a buscar el coaching, el distintas terapias, ya no solamente para recibir terapia, sino para aprender. Yo soy de las que se va hacia el fondo y quiere saberlo todo. Y así llegué a Psyche. Psyche es una técnica de reprogramación de la mente subconsciente. En esta técnica me certifiqué hace apenas 6 años. Y bueno, es una de las técnicas que capacitan ampliamente sobre las creencias, sobre todo lo que existe en el ser humano a nivel de la mente, y de cómo actuamos, cómo respondemos, cómo nos movemos, todo esto y sobre todo tiene una manera muy bonita y fácil de hacer una reprogramación de la mente subconsciente. Entonces, por eso es que me gusta también compartir, porque en mi experiencia y en el día a día, yo veo cómo los dentistas, he conocido dentistas muy capaces, muy competentes, muy especializados en lo que hacen, con un gran compromiso, que de verdad hacen las cosas muy, muy, muy bien, pero tienen una vida con pobreza. Y he visto dentistas que no son los mejores, pero tienen una buena vida. Entonces yo me cuestionaba también ahí, por qué veo eso? ¿Por qué esas diferencias? Y bueno, todo tiene que ver con nuestras creencias. Entonces esa es una de las razones por las que comencé también a compartir. ¿Y por qué decidí darlo en este momento? Yo la semana pasada, no sé si quienes están aquí estuvieron la semana pasada, pero les hablaba acerca de establecer metas, de tener un camino claro que ustedes quieran recorrer en 2025 para llegar a esta rentabilidad del consultorio. Ya tener una meta ya te abre posibilidades, ya te da una dirección y asegura que tú vas a tener un resultado mejor al que tuviste este año, porque has establecido esos objetivos y ese propósito. Sin embargo, cuando tú pones una meta, se activan cosas en tu interior. Vas a estar más abierto a ver las oportunidades, pero también van a estar ahí los obstáculos. ¿Por qué? Por lo que te decía, si tú estás programado para un nivel de riqueza, tu sistema operativo, que es ese programa con el que tú sobreviviste y que es ese programa subconsciente que dice no podemos ir más allá porque hay peligro, también se va a activar. Entonces, en esas oportunidades, por ejemplo, a nivel profesional, tú tienes conocimiento, tienes experiencia, tienes cierto dominio sobre un grupo especial de pacientes, se llama un nicho de mercado, ¿no? Tú identificas ya qué es eso que a tus pacientes les hace regresar y les hace recomendarte, es decir, la entrega de valor, has identificado qué es lo que te hace diferente. Tienes quizá conocimiento sobre ventas, sobre gestión, cómo liderar equipos. Y si no, bueno, ahí ya se va identificando, necesito aprender esto, necesito aquello, sobre cómo ejecutar los procesos, cómo hacer un plan, cómo escribir tu meta, cómo ir ejecutando diario.
estos aspectos también, todo eso se va activando, pero lo más importante, hay cosas que tú dices, bueno, no tengo experiencia financiera, necesito aprender cómo llevar mis finanzas, cómo clasificar mis gastos, cómo identificar, cómo gestionar mi sueldo. Eso es así práctico, necesito aprenderlo. Pero lo que no eres tan consciente es de lo que se activa a nivel mental y emocional, lo que se activa ahí acerca de lo que hay en tu interior, qué es lo que crees, por ejemplo, acerca del éxito. Si a ti te dijeron que no, que siempre, que la vida es dura, que la vida es difícil, que hay que esforzarse, que lo que no cuesta no se valora y todas estas cosas, ¿qué crees que va a pasar? Va a pasar que empiezan a suceder situaciones que te demuestran eso. Si tú tienes las creencias que te decía hace un rato acerca del dinero, que no es, que es peligroso, que hay riesgo, entonces genera esas situaciones y es ahí donde está la fricción de la que te hablaba, entre lo que hay a nivel consciente y lo que hay a nivel subconsciente. Las creencias que tengas acerca de la profesión, acerca de la odontología, también se van a activar y ya sea que te potencien o te limiten. ¿Sí? Entonces, cuando tú pones la meta, es seguro que se van a activar cosas en tu interior. Se va a activar el miedo, se va a activar la duda, se va a activar estas preguntas, ¿no? De seré capaz, lo lograré, no lo lograré. Y bueno, por eso es muy importante saber cómo identificar todo esto para que tú te anticipes y, y bueno, y puedas continuar en el camino. Dice, la programación se cambia en la mente subconsciente. Existen diferentes maneras de cambiar nuestra programación. Quizá la más común que has escuchado es anotar una afirmación y repetirla por 21 días. Y existe la hipnosis. La hipnosis es también una de las muy populares, donde mediante un estado de inducción hipnótica le llaman, donde te llevan del nivel consciente a un nivel, digamos así en términos generales, de adormecimiento. Entonces ahí te instalan la creencia y ya es muy así. No hay muchos hipnoterapeutas cercanos y bueno, pero lo importante que tienes que saber es que a nivel consciente, tú puedes identificar la creencia limitante, pero a nivel consciente no se va a cambiar, porque a nivel consciente solo tenemos el 5% y a nivel subconsciente, desde donde vienen nuestras decisiones, es un 95%. ¿Sí? En ese 95%, esa información que está en lo profundo de nosotros, que es nuestra identidad, ahí definimos lo que somos, eso tiene que ver con la cultura, la religión, la familia, todo lo que son nuestras vivencias durante los primeros años de vida, eso se procesó a 40 millones de bits por segundo. Entonces, hay técnicas que te decías ahí, que ella es una de ellas, que cambia a nivel subconsciente. Al final te voy a dejar un enlace para que puedas, si quieres experimentar, una sesión de prueba. Hay una página aquí en México donde puedes pedir una sesión de prueba a un costo pero muy accesible. Y si tienes alguna creencia, si identificas durante esta plática una creencia que digas, no puedo ir más allá de esto, pues sería bueno. Pero si no, también te voy a dar una forma como tú puedes definir creencias potenciadoras y cómo puedes establecerlas tú solo. Entonces también te voy a decir eso, pero quería compartirte esto sobre la velocidad a la que se puede o a la que se debe de cambiar o cómo están procesando nuestras ideas, nuestros pensamientos y todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues hoy te voy a enseñar las 3 creencias limitantes que yo he identificado en la odontología, que son muy fuertes y
y que rigen a muchos dentistas, que he visto cómo limitan a muchos dentistas. Te voy a explicar sobre esas tres creencias y cómo las puedes identificar y también cómo puedes transformar. Te voy a ayudar a ver, a identificar, bueno, si estas creencias te están afectando a ti, ¿sí? Si están controlando o gobernando, limitando tu vida. Y cómo desarrollar una mentalidad flexible y adaptativa en la era digital y bueno, la mentalidad que se requiere en este momento. Y te voy a dar una pequeña estrategia, cómo tú puedes hacer todo tu proceso. A mí siempre me gusta darles contenido donde no dependan de nadie, ¿sí? Pero dejarles siempre la opción de que es importante si necesitan o identifican que necesitan ayuda, que también la puedan buscar y saber en dónde. Entonces, las tres creencias limitantes o paradigmas de la odontología, una es que es cara, ¿sí? Todos los pacientes creen y dicen que la odontología es muy cara, que, que los tratamientos tienen esta percepción de que son mucho más costosos de lo que en realidad son. Luego, los pacientes creen que el tratamiento es largo, es tedioso, es cansado, que el dentista nunca termina, que termina una cosa y le surge otra. Y la tercera creencia es que es muy doloroso, que ir al dentista es doloroso y quizá que duele físicamente, que duele emocionalmente, porque el paciente entra en un espacio muy vulnerable, que duele financieramente también, ¿no? Entonces hay dolor, es caro y es largo. Son tres creencias. Yo como técnico dental las he vivido muy de cerca y las hemos evolucionado. Pero hubo un tiempo en el que yo me había enganchado mucho con esas creencias cuando el dentista me decía, ay, es que mi pacientito no tiene dinero, ay, es que mi pacientito ya está muy cansado porque ha sido un tratamiento largo y llegaban conmigo para la prótesis ya después de meses, ¿no? Del dentista, o es que mi pacientito, entonces en algún momento uno se engancha, uno cree que esto es verdad y dice, toda creencia tiene tres ángulos para observarla y uno, el primero es aceptarla como verdad. Cuando crees que esto es verdad, entonces dejamos de ser objetivos y una parte nuestra quiere solucionarle al paciente y eso no es algo que nos vaya a ayudar o que nos contribuya a brindar un mejor servicio y esa es una realidad. Yo creo que la odontología no es cara, la odontología es costosa. Es costosa. Todo, equipos, la educación, la escuela, las colegiaturas, los materiales, es muchísimo más costosa que muchas otras carreras. Y es costoso todo compras una espátula, yo una vez se me descompuso un horno y requeríamos, era un horno de sinterizar, y requeríamos un fusible. Si el fusible tenían que traerlo de Italia, eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Solo lo vendían en Italia. Y costaba como 1,400 pesos, algo así. Bueno, lo comenzamos a buscar aquí, finalmente lo encontramos y el fusible costó como 40 pesos, porque obviamente no era para dentistas, no era para un laboratorio dental. Lo encontramos en un lugar especializado de fusibles, pero por el solo hecho de ser para el laboratorio, ya el fusible costaba mucho más. Entonces, ¿la odontología es costosa? Sí, sí es costosa, pero no podemos aceptar como verdad que es caro, porque es diferente que sea costoso a que sea caro. Que sea costoso quiere decir que, pues que pagamos un alto valor por las cosas, pero también los equipos, pues tienen ese valor, ¿no? O sea, no es que sea caro porque nos van a retribuir. Es caro cuando pagamos por algo que no nos va a ser útil. En ese momento sí es caro.
Entonces, aceptar como verdad que es caro, pues tendríamos que cuestionárnoslo, ¿sí? Tendríamos que cuestionarnos y si estamos pagando algo caro es porque no estamos recibiendo valor a cambio. Entonces, en lo personal, he decidido que la odontología es costosa, más no cara, ¿sí? Yo tengo que alinear cuando hago una inversión en algo que pagué un valor alto, alinear para que me sea rentable. Hacer mi análisis de costos para fijar precios, ver qué le voy a agregar de valor y todo eso. No, no soy un laboratorio que dé sus productos baratos y de hecho, en un lugar donde la mayoría los da a la mitad de lo que yo los doy, pero doy un gran valor, siempre me voy por equipos originales, por materiales de calidad, por prepararme y tomar los mejores cursos, por hacer cosas que agreguen valor al cliente. Entonces, ahí hay una diferencia. Si nosotros creemos y nos alineamos a que la odontología es cara, a que todo es caro también al momento en el que nosotros vamos a pagar, ¿sabes qué va a suceder? Que los pacientes, que te alinees con el punto de vista del paciente y entonces por eso este conflicto que hay, que los pacientes piden mucho descuento, ¿no? Hay muchos grupos donde yo me la paso revisando porque quiero entender el pensamiento y quiero entender lo que está pasando con los dentistas y dice, no te cobro por lo que te hice, te cobro por mis años de estudio y eso es verdad, pero no es decírselo, no es sacar esa frustración así, sino que más bien es generar las acciones concretas y claras para que el paciente perciba eso, perciba que eres un dentista de valor. Entonces, no te alinees al punto de vista de que la odontología es cara. Luego, el segundo aspecto desde el que podemos analizar estas creencias es el rechazarlo y decir, ay, no, a mí, yo no creo eso, a mí no me va a pasar, eso es mentira y demás. ¿Por qué? Porque hay un hecho, la odontología es costosa. Entonces, si tú rechazas y dices que no es cierto, también puede traer consecuencias donde no estás siendo como objetivo en los costos, en ese análisis que te decía, ¿no? En los costos, en cómo vas a definir tus precios, en qué le vas a dar a tu paciente, en qué valor vas a agregar, en cómo vas a construir toda la experiencia del paciente para que el paciente pague por tus servicios. Entonces, si la aceptamos como verdad, hay un riesgo. Si la rechazamos, hay otro riesgo. ¿Qué es lo ideal de ver las creencias desde un punto neutral? Es un punto de vista. Y B dice un interesante punto de vista que se tiene acerca de la odontología, que los pacientes tienen, que muchos dentistas también tienen. Entonces, solo es un interesante punto de vista. Todas las profesiones tienen sus características y en cada una se han definido ciertos paradigmas, ciertas creencias, pero solo son esos, son puntos de vista. Entonces, cuando nosotros vemos esta creencia desde un interesante punto de vista, nosotros somos libres. ¿Te acuerdas que te decía que pensamientos generan emociones, generan sentimientos? Y entonces eso nos lleva a atorarnos en nuestra reacción. En lugar de accionar de una manera proactiva, lo que hacemos es reaccionar y engancharnos con un enojo, con una frustración, con sentirnos rechazados porque no nos pagan el valor de nuestros servicios, y ahí nos quedamos atorados. Entonces, cuando tú escuches, es que es muy caro, es que así, pues es un punto de vista y tú siempre, digo, ya en alguna plática les diré, porque también tengo una capacitación así, de cómo fijar precios y cómo comunicar el valor. Entonces, ya eso será algo especializado, pero por el momento es no te enganches con las creencias limitantes. Mejor cuestiona, mejor haz preguntas. Cuando estés frente a estos temas,
Pregúntate si eso es verdad para ti. Cuando alguien te esté diciendo, ay, es que está bien difícil, ya la odontología ya no es como antes, antes los dentistas les era muy fácil construir riqueza, construir fortuna, y hoy en día estudiamos tanto y ni siquiera, y esto es verdad porque las estadísticas dicen, ni siquiera los sueldos son competitivos. ¿Sigue siendo más competitivo o mejor para el dentista poner su consultorio? Hay nuevos modelos de negocio, hay nuevas formas de hacerlo, pero sigue siendo, y si se emplean, tienen que aprender a negociar. ¿Por qué? Porque hoy en el sueldo y las estadísticas dicen que es el mínimo lo que le están pagando. Creo que en la frontera es donde pagan más al dentista. Ahí sí el sueldo va de 12,000 a 15,000 pesos, pero en la zona centro, 8,000, 10,000 pesos, que muchas veces ni siquiera es lo que pagaban de colegiaturas o lo que se gastaban en material, pagar todo lo que cuesta ser dentista, ¿no? Entonces, cuestiónate, haz preguntas cuando escuches estas cosas, si es muy caro, si está difícil, si ya no hay pacientes, si el paciente no valora, si tantas cosas que se dicen, ¿no? Entonces dices, ¿es esto verdad para mí? Porque yo conozco dentistas que están trabajando y que están teniendo mucho éxito y que están haciendo tratamientos integrales, tratamientos estéticos y que está muy bien, ¿no? Entonces, no es verdad para todos. Siempre hay un sector de la población que está muy bien y hay un sector que está muy mal y hay unos que están en término medio. Lo que tú tienes que preguntarte si es verdad y de qué lado quieres estar. Si esto es verdad para tus pacientes, si tus pacientes creen esto que te acabo de decir, que es caro, doloroso, tardado y todo eso, entonces quizá estés llegando al mercado equivocado, pero no vas a saber qué hacer más allá si no analizas, si no revisas, si no cuestionas, si no observas, si no ves qué es lo que está pasando en tu realidad como dentista. Y darte cuenta si estás reaccionando a eso o si estás alineado, ¿sí? A esas creencias y no estás haciendo nada porque crees que pues así es la vida y así te tocó como dentista. Entonces, no. Cuestionas preguntas para encontrar soluciones. Y a veces nos cuesta mucho ser vulnerables y aceptar o decir, sí, estoy en un punto en el que no quiero estar. Pero revisa, te cuesta cobrar, te cuesta poner precio acorde a la inversión que tú tienes en tu consultorio, te está costando invertir en educación, en actualizar, en innovar tu equipo y cómo vives con los pagos al límite, la mayoría, y si tú que estás escuchándome vives así, no, o sea, no creas que eres el único porque muchos, la mayoría hemos vivido así, ¿sí? Dicen que el 80% hemos pasado todo este tipo de problemas y situaciones porque la riqueza tiene una distribución 80% de la riqueza al 20% de la población y son estadísticas que no fallan. Entonces, pero lo bueno es reconocer y al reconocer tú tomas tu poder y sabes que tú lo puedes cambiar. Yo te lo digo porque yo así lo viví. Yo me divorcié en el año 2000, 3 hijos en una ciudad, estoy en Toluca, mi familia está en Tamaulipas, no tenía dinero, debíamos la renta, debíamos todo y salí adelante y le di la vuelta y yo les he contado, no sé si han estado en alguna de las otras pláticas, que mi gran miedo era cuando mis hijos fueran a la universidad, el decir, no tengo dinero para pagar la universidad. Es decir, no quedaron en la pública y ¿qué vamos a hacer ahora? Yo había visto casos donde los hijos se deprimían, incluso había suicidios y yo dije, no, ¿qué voy a hacer si a mí me pasa eso? Pero no fue así. Mi situación de vida, de calidad de vida, de finanzas, de forma de trabajar el laboratorio, de todo se transformó en muy poco tiempo porque tenía yo la determinación, tenía una meta, sabía cómo quería vivir y estaba dispuesta a hacer lo que se tuviera que hacer. Les digo, yo busqué ayuda, busqué terapia, leía libros, todo lo necesario
para transformar mi realidad y la transformé. Entonces, pero sí fui vulnerable, sí tuve momentos de dolor, de llorar, de querer dejar el laboratorio, de decir es que esto es agotador, es que es difícil con los dentistas, era una de mis creencias, los dentistas no me valoran y fui aprendiendo y me fui dando cuenta que tenía que conectar con el cliente con el que yo me sentía plena trabajando y fue una historia realmente para mí hermosa. Hoy en día tengo clientes de 20 años o de los 25 que tengo trabajando con mi laboratorio. Algunos ya se jubilaron, otros, bueno, también han muerto algunos de los dentistas, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que dejaron de trabajar conmigo. Pero encontrar y conectar con el cliente ideal es maravilloso, pero no lo vas a hacer si no eres vulnerable y no reconoces, estoy en un lugar en el que me duele, estoy en un lugar en el que ya no quiero y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener una práctica rentable, satisfactoria, para tener una vida plena, para darle a mis hijos, a mi familia lo mejor o para dártelo a ti, para cumplir sueños, para comprarte, no sé, el carro que quieras, el viaje que sueñas. O sea, pero de verdad, ser vulnerable es clave para poder dar un siguiente paso y poder transformar tu realidad. Y dice, no juzgues, sé flexible. El juicio es uno de los obstáculos más grandes que ponemos en nuestro caminar por la vida. Si nosotros juzgamos afuera, es algo que tenemos acá dentro, una limitación que no estamos viendo. Entonces, en lugar de juzgar, pues seamos flexibles, ¿no? Y si eso nos mueve mucho, pues cuestionémonos qué es lo que a mí me sucede cuando veo esto allá afuera, cuando veo que otro está, y esto es bien común, ¿no? Ver que otros compañeros que conocimos en la universidad que no eran tan buenos y están creciendo, creciendo, creciendo y nosotros no, y creemos que somos mejores y entonces nos enganchamos en hacer juicio, en pensar y llenar nuestra cabeza de cosas que no nos contribuyen, que no nos ayudan y que al contrario nos limitan. Entonces, cuando notes que el juicio se activa en ti, mejor vuelve a hacer preguntas. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy pensando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo cambiar yo mi situación? Porque la responsabilidad, te digo, sigue siendo tuya. Entonces, aquí lo importante en este proceso, en estos procesos, es transformar tus creencias, ¿sí? Es transformar tus creencias en primera persona porque sobre la única persona que tú puedes influir es en ti mismo. Ser positiva y presente, no irnos al pasado y tampoco irnos al futuro, porque eso saca nuestra mente del aquí y del ahora y hace que vivamos en este sueño de un día tendré, un día tendré. Entonces, no las creencias se analizan, se revisan y se ponen en el aquí y en el ahora. Tiene que ser motivadora y tiene que ser algo corto. Por ejemplo, aquí dice una creencia limitante. Es difícil crecer como dentista. ¿Cómo la podemos cambiar? Pues estoy creciendo como dentista. ¿Por qué? Pues porque me actualizo, porque invierto, porque estudio, me preparo, porque busco la manera de transformar, por lo que tú quieras, ¿sí? Pero eso te va a afianzar que sí estás creciendo como dentista porque estás haciendo algo, porque conseguí nuevos pacientes este mes, porque hice publicidad, porque ya amplié mis redes, por lo que sea, pero que te afiance. La odontología es cara. Aquí te decía, reconozco que la odontología es costosa, pero yo agrego valor para que mi inversión siempre sea compensada. Los pacientes abandonan sus tratamientos. Esto lo he escuchado también. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Todos mis pacientes terminan sus tratamientos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo planes apropiados, horarios de pago y todo para que mis pacientes siempre terminen sus tratamientos. Y además, tú estableces la creencia y la misma creencia te invita a gestionar acciones para que esto suceda. Ir al dentista es doloroso y puede ser que sí, puedes decir, bueno, yo
Reconozco que para los pacientes puede ser doloroso ir al dentista, ¿sí? Por eso yo brindo a mis pacientes una experiencia de atención y de cuidado tan, tan humano, tan personalizado, que se olvidan del dolor fácilmente. Entonces, esta es una manera y tú puedes ir identificando cuáles más creencias se presentan ahí y cómo las puedes transformar de esta manera fácil y sencilla. Dice que los 3 secretos del dentista exitoso es, primero, que tienen una visión, que es de lo que hablamos la semana pasada. Tienen una visión que les da dirección en su día a día, en sus acciones. Tienen una mentalidad de abundancia, que es de lo que te estoy hablando ahorita, y sobre todo creen que es posible lograr aquello que se proponen. Y la tercera, bueno, es que invierten, tienen buen manejo de sus finanzas, que es lo que te voy a hablar la próxima semana. Pero ahora lo que quiero que revisemos brevemente es cómo ha cambiado el consultorio. Antes tomabas la impresión, la enviabas, la corríamos en el laboratorio, hacíamos el troquelado y todo este proceso, ¿no? Hoy en día, una manera de agilizar el trabajo y de que quede mucho más preciso, mayor calidad, todo, y que de verdad está abriendo oportunidades, pues ya es el flujo digital. Con el flujo digital nosotros podemos ahorrar muchísimo tiempo. Ya no tenemos que estarnos trasladando. Ahora se hace el escaneo y se envía el, el, ese escaneado, se envía el archivo y ya nosotros solo recibimos el archivo y damos continuidad para hacer el diseño, para fresar, si hay que fresar, para imprimir si queremos mandar a pruebas o fresar en PMMA, o simple y sencillamente mandar las piezas terminadas. Así es como hoy cada vez más laboratorios y dentistas lo están haciendo, pero esto también ha requerido una innovación en la mentalidad, es decir, crear una mentalidad digital, romper creencias, romper paradigmas. El primer paradigma con el que nos encontramos es que es demasiado dinero el que tenemos que invertir ahí. Se nos activan los miedos. Se activa ese miedo de si irá a ser rentable, podré pagar, muchas veces es con deuda, es con financiamiento y nos cuestionamos, ¿podré pagar? Es demasiado, ¿sí? Para un laboratorio estamos hablando de millones. Para un dentista, si solamente es un escáner intraoral, pues es mucho menos, pero aún así existe un riesgo a la inversión. Entonces, hay que ir integrando estas nuevas creencias. Por ejemplo, dice aquí, la tecnología es una buena inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a complementar, va a mejorar las habilidades, va a hacer que sea más rápido, la precisión es mucho mayor, los resultados en los tratamientos son mucho más predecibles. Entonces, verlo así es una buena inversión. Invertir en capacitaciones, invertir en el futuro. Pero sobre todo aquí, cuando hablamos de la odontología digital, ya no nos da miedo el curso, porque el curso viene incluido en la adquisición de equipo muchas veces. Nos da miedo si podemos aprender. Ahí sí, los jóvenes van con toda la confianza, pero las personas mayores dicen, oye, a mi edad, ¿cómo voy a aprender a manejar esto? Entonces hay que desafiarnos y hay que creer en que no importa la edad, podemos seguir aprendiendo, podemos actualizarnos, estar al día con todas las tecnologías. No solamente cuando hablamos de tecnología, no solamente es la que ocupas para atender al paciente, el escáner y todo esto, sino que hoy en día también los softwares de administración, de gestión, las consultas, agendar en línea, las redes sociales, o sea, la mentalidad digital tiene que ser completamente integrada, transformada para cada uno de nosotros. Luego dice, la experiencia del paciente con la digitalización definitivamente es muchísimo mejor, ¿sí? Creer que la implementación de soluciones digitales puede ofrecer diagnósticos rápidos, tratamientos menos invasivos, comodidad
Y bueno, al paciente le gusta ver que su dentista está muy actualizado y eso también hace que te recomienden y que vendas más. La planificación, dice, es clave para la precisión. La recopilación de datos permite una planificación más precisa y lo que ya decía, resultados consistentes en los tratamientos. Una de las ventajas cuando nos mandan el archivo digital también es que pues ya no hay de posibles accidentes, se me dañó el modelo, no venía bien, sino que se resuelve muy rápido y se puede analizar muy bien si hay algún error, porque sí puede haber errores en los archivos digitales, pues es rápido el revisarlo y regresarlo. Y bueno, la digitalización mejora la gestión del consultorio con softwares de administración y de gestión y dice, la colaboración interdisciplinaria también es mucho más efectiva a esta forma de relacionarte con tu laboratorio y con otros especialistas, pues para lograr estos tratamientos integrales y sobre todo predecibles. Y te digo, aquí la mentalidad es lo que necesitamos romper si es demasiado costoso, si es difícil, si va a ser rentable, si va a haber ese retorno a la inversión. Eso es lo que debemos de romper y de saber que como todo depende de nosotros que suceda. Y bueno, pues se trata de romper paradigmas. En 1970 había alrededor de 10,000 dentistas en México haciendo tratamientos analógicos. Hoy en día la odontología ha cambiado. Son alrededor de 180,000, más o menos, 180,000, llegando a 200,000, ¿no? Pero la oportunidad hoy está en lo digital. Existe una gran oportunidad. Si tú no te mueves, la vida se encargará de hacerlo. Y eso es muy importante que lo sepas. La vida nos mueve. Dicen que tenemos dos opciones: movernos por creatividad y comenzar a gestionar una nueva forma de entregar nuestros servicios. Y si no, por necesidad. Algo sucede y te ves presionado a hacerlo. Entonces, en conclusión, te decía que te iba a dejar como una pequeña estrategia. Dice, es importante reconocer, todos tenemos una programación subconsciente que determina los resultados en nuestra vida. Cuando pretendemos ir más allá de esa programación, nos van a suceder cosas que nos regresan al límite permitido y abandonamos. Desde sentirnos cansados, agotados, dolor de cabeza, hasta un accidente, enfermedad o cosas que se nos presentan y nos hacen regresar. Al establecer una meta, dice, observa lo que comienza a suceder, observa cómo te sientes, observa qué pensamientos llegan, si se activó algún miedo, obsérvate y anota eso, hazte preguntas y toma un tiempo para anotar todo lo que identifiques. Y por favor, con eso relájate, no pelees la situación. El entrar en pelea, entrar en enojo, en frustración, en rechazar lo que está pasando, en porque a mí, porque ahora, porque se me salió mi asistente, porque tantas cosas, ¿no? Entonces no las pelees, dices, está bien, es lo que está pasando, ¿cómo puedo hacer que esto sea mejor, que esto sea diferente? Siempre haz preguntas. ¿Recuerdan el método socrático? Dice, Sócrates hacía preguntas a sus alumnos para llevarlos así. A través de esas preguntas y respuestas decía, bueno, así lo leí, ¿no? Por el camino de la verdad, a que identificaran y encontraran esa verdad para ellos. Y es lo mismo actualmente. Tú tienes el poder, eres el único que puede cambiar su situación y no va a ser desde el enojo, desde la frustración, desde la reacción, va a ser desde encontrar paz en lo que tienes y de ahí buscar las acciones. Y las acciones es establecer esas creencias opuestas a lo que se te está manifestando. Sí, existen diferentes formas de programarlas. Puede ser escribir tu afirmación positiva y repetirla por 21 días, pero una muy efectiva es que la tengas y justo antes de dormir tú la estés repitiendo porque ahí es el estado hipnótico. Tú vas a pasar del estado consciente
a un estado de relajación profunda, nivel alfa, nivel beta, y esa creencia puede quedar instalada muy fácilmente sin que tengas que visitar a ningún experto. Dice, crea acciones diarias que te acerquen a tus metas. Diario, enfócate en tu meta y así vas enfocando tu mente hacia el logro, hacia el logro, hacia el logro. Y celebra esos logros, por pequeños que sean. Di, wow, esto es grandioso, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué más puedo hacer aquí? Y reconócete y date palmaditas, felicítate. Mantente enfocado en el logro. Tú tienes una meta y tú ve midiendo, evaluando, corrigiendo qué es lo que tienes que hacer. Si algo se va obstaculizando, bueno, tómate un respiro, pero nunca desistas. Por último, dice, rodéate de personas afines a tus metas, afines a tus sueños, a lo que quieres, que te apoyen. Y si en un momento lo necesitas, pide ayuda. Aquí te dejo la página donde te digo que tú puedes pedir una sesión demo. Es muy económica, no recuerdo ahorita cuál es la pequeña inversión, pero tú puedes ahí informarte. Se llama programatumente.org. Si crees que necesitas algo más, de verdad que ahí te pueden ayudar. Y pues bueno, dice, nos vemos el próximo martes en Toma el control de tu dinero. El dinero, para crear riqueza, es necesario generar dinero, administrar dinero y después multiplicarlo. Son 3 pilares que vamos a revisar para que identifiques cuál es el que necesitas fortalecer.